Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Queremos hacer un webinar muy práctico, muy al grano, no una conferencia magistral. Queremos mostrar temas de actualidad, especialmente elecciones, indicadores, como los vemos en cierre de año y proyección. Para eso, Daniel Velandia, el jefe de investigaciones económicas de Credit Corp, nos va a dar unas luces sobre el tema. Y el tema de commodities, que creo que es el de más interés para todos. Estefanía nos va a ayudar con todo ese tema. Y cierro yo con un par de comentarios. Hay una cantidad de anuncios parroquiales que Adriana siempre me dice que levante. Uno, que hay una encuesta que les vamos a mandar más tarde para que nos ayuden. Dos, para preguntas y respuestas. Adri, ¿dónde es que tienen que poner para que yo lo diga bien? Icono de Q&A al inferior de sus pantallas. Excelente. Y preguntas vamos a responderlas al final y nada, bienvenidos y los dejo con Daniel. Bueno, muy buenos días a todos. Mil gracias por acompañarnos. Como dijo Ernesto, les voy a compartir un poco la visión que tenemos actualmente sobre la economía colombiana, un par de comentarios de la economía global, pero en general la idea es todo muy aterrizado al sector construcción. Digamos que iré mencionando a lo largo de la presentación, digamos, la relación que todo lo que estamos viendo actualmente puede tener con el sector de la construcción. Arranco con el tema internacional. Básicamente comentarles que pues durante el año, desde finales del año pasado, segundo semestre del año pasado hasta hoy, hemos tenido un rebote muy fuerte de la actividad económica global, ¿no? Pero pues en este momento empezamos a ver ya una normalización gradual de las tasas de crecimiento. Recuerden que después de las cuarentenas fuertes del segundo trimestre del año, pues hubo un colapso literal de las economías. Al principio de este año vimos el efecto estadístico de esa caída del año pasado, entonces tasas de crecimiento económico muy fuertes. Por poner un ejemplo, la economía colombiana creció alrededor del 17-18% en el segundo trimestre de este año, precisamente por esas bases de comparación mucho más favorables. Y ahora, en la medida en que va avanzando el año, pues ya las tasas de crecimiento económico empiezan a ser mucho más normales, ¿no? Digamos que ese es el punto. Y vamos a ir avanzando hacia un camino, digamos, de tasas de crecimiento más alineadas con lo que se considera son los crecimientos potenciales. Dicho eso, sí estamos viendo una desaceleración un poquito más marcada de lo que se preveía hace algunos meses. Estamos viendo particularmente en el mundo emergente una desaceleración. Estos son índices de manufactura y servicios que por arriba de 50 denotan expansión y por debajo de 50 contracción. Y lo que estamos viendo efectivamente entonces es una desaceleración importante en todo, pero sobre todo en mercados emergentes. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que la variante Delta está afectando de manera importante pues, las expectativas de crecimiento y el crecimiento per se, a pesar de que muy pocos países han incorporado nuevamente fuertes restricciones. Pues hombre, la realidad es que las empresas, las personas toman medidas y hay una desaceleración. La realidad es que esa variante Delta ha tenido un efecto no menor dentro de la actividad económica y las expectativas. Y a eso pues hay que sumar que empezamos a vivir un periodo donde la economía tiene que ir de alguna manera más sola, ¿sí? Ese mensaje es importante. Durante el último año, año y medio casi, los gobiernos, los bancos centrales han provisto a la economía de grandes estímulos, estímulos históricamente altos, y pues de aquí en adelante, en la medida en que se van retirando esos estímulos, ¿no? Esas ayudas, pues hombre, empezamos a ver cómo la realidad de cómo las economías
empiezan a reaccionar, cómo van quedando las economías después de este profundo golpe, ¿no? Obviamente las medidas de ayuda, los planes fiscales y demás, pues se van a mantener, pero se van a ir retirando gradualmente, y entonces las expectativas del consumidor, de los empresarios, empiezan a mostrar un efecto derivado de eso. Y tercero, por acá lo pongo, el problema de las cadenas de suministro globales están jugando un rol que seguramente ustedes como constructores claramente, o pues digamos empresarios también de otros sectores seguramente, claramente lo están viviendo a través de unos mayores costos importantes, elevados, de insumos que están relacionados con este tema de las cadenas de suministro de valor a nivel mundial, a lo cual me quiero referir en este punto de la presentación. En general, lo que estamos viendo hoy es efecto de la pandemia misma, ¿no? Esto que ustedes ven acá, la gráfica de arriba, es el índice de acciones de semiconductores en el mundo. Bueno, este índice es de Estados Unidos, pero es una locura lo que estamos viendo, ¿no? Con las acciones representando la dinámica y lo que está sucediendo en ese sector de semiconductores en el mundo. Y aquí están los famosos costos de transporte marítimo, según el Baltic Dry Index, que pues obviamente aquí estamos viendo ese salto monumental de los costos. ¿Qué es lo que vemos que está pasando? Y seguramente muchos de ustedes lo sabrán, pero en general lo que estamos viendo es que este problema de la cadena de suministros a nivel mundial se está viendo explicada por dos factores. Uno, precisamente un exceso de demanda de semiconductores, en particular en un contexto donde pues las demandas por telecomunicaciones, equipos de telecomunicaciones se han disparado en medio de la pandemia. La producción no ha podido reaccionar de manera pues similar a la demanda, sobre todo con tanto estímulo monetario y fiscal, pero por otro lado hay que decir que ya informes que vemos especializados dicen que ya se están alcanzando niveles récord de insumos que han logrado elevar la productividad en los últimos meses. Entonces, poco a poco deberíamos empezar a ver un efecto positivo de esto sobre los precios de semiconductores y en general entonces sobre la producción de un sinnúmero de bienes. Siempre, digamos, ponemos como ejemplo el sector vehículos, que ha sido uno de los más afectados en el mundo. Los precios de los carros se han disparado en el mundo precisamente por este tema de semiconductores, pero esto en general afecta muchísimas industrias a nivel mundial y es importante. Entonces, digamos que en la medida en que se reabren las economías, pues deberíamos llegar a tener una mejor oferta de semiconductores y ir aliviando esa partecita del problema de las cadenas globales de valor y los problemas de producción que estamos viendo en muchos sectores. La otra pata del asunto, bueno, tiene que ver con lo geopolítico, la guerra entre Estados Unidos, China, digamos que genera también ansiedad, está metiéndole presión a los precios de chips, de semiconductores, y esto hay que considerarlo. Pero digamos que ese es un factor ya difícil de predecir, pero hay que mencionar que está jugando un rol. Entonces, dentro de la discusión de cadenas de valor está el tema de semiconductores y la segunda pata tiene que ver con los problemas logísticos de comercio internacional. Lo que estamos viendo reflejado precisamente en este tema de mayores costos de transporte marítimo. Lo que uno ve en general es que las exportaciones, estas son las exportaciones a nivel mundial, realmente están volviendo, retomando los niveles prepandemia. Eso es una maravillosa noticia. El comercio internacional se está recuperando. Dicho eso, es difícil con estos niveles decir que es que los costos marítimos se están subiendo, que porque hay un exceso de demanda. No, no hay un exceso de demanda, porque esto muestra que efectivamente estamos teniendo una demanda que es normal, digamos, que es la misma demanda de hace un par de años, y por lo tanto, pues hombre, deberíamos estar, digamos, el comercio internacional no debería estar explicando ese gran
ese gran impacto en costos de transporte que estamos viendo. Sin embargo, entonces, cuando vemos esta gráfica a la derecha, esto nos aparenta que lo que está explicando en buena medida el incremento en costos en fletes es el buen comportamiento de la industria a nivel mundial. Este es el índice manufacturero global, que muestra, perdón, en Estados Unidos en este caso, que muestra una relación muy fuerte entre precisamente el comportamiento de la industria en Estados Unidos y los costos marítimos, los fletes, ¿no? Entonces, en general, uno puede decir dos cosas. Uno, sí, los fletes suben porque hay una demanda bastante marcada. Bastante marcada digamos, el producto de la recuperación de la economía mundial, genera que la industria suba, genera mayor demanda y eso hace incrementar precios. Pero por otro lado, el comercio internacional no es que esté completamente desviado de su tendencia a largo plazo, entonces eso no debería explicar los mayores precios. Entonces, la industria explica en buena parte ese incremento de fletes. Ya les digo hacia dónde podríamos ir hacia adelante. Fíjense cómo ese indicador de industria manufacturera en Estados Unidos empieza a reducirse gradualmente, y eso debería incidir en los precios. Hay un tema, no lo puse, pero estuvimos un poquito conversando con personas algo expertas y nos dicen, hombre, puede haber algo de, entre comillas, cartelización, porque solamente, según nos dijeron y entendemos, hay 3 compañías navieras importantes en el mundo, ¿sí? Entonces, con un incremento en la demanda tan fuerte, tan repentino, porque fíjense, el rebote ha sido importante de todo, ¿no? Desde finales del año pasado. Hombre, son tan poquitas compañías navieras que pueden perfectamente trasladar a mayores precios esa mayor demanda y eso lo podemos estar viendo. Entonces uno no puede descartar que haya ciertas distorsiones en el mercado por la situación actual. Y también hay que sumar, es una realidad, lo que estamos viendo en problemas logísticos en puertos. Hay muchos puertos con inconvenientes, por ejemplo en China, ¿no? Que allá hay un caso de virus en cualquier ciudad y cierran, ¿no? Y hace unas semanas lo vimos, donde se cerró uno de los puertos más importantes del mundo por un par de semanas, y eso termina incidiendo también en los costos de transporte. Entonces, este es el contexto. ¿Hacia dónde? Bueno, y se me olvidaba, y casi se me olvida mencionarlo, pues todo este contexto ha generado también un incremento significativo en precios de los commodities, de las materias primas. Aquí está el oro, el cobre, el zinc, el plomo, aquí los granos y el petróleo. Y en general lo que estamos viendo es un incremento muy fuerte porque tenemos gran demanda, una demanda acelerándose y por otro lado una producción que no reacciona a la misma velocidad, que además hay que sumarle estos costos de transporte, en fin, una serie de acontecimientos que se juntan y que además no son normales, ¿no? Dentro de un ciclo económico. Es más bien explicado por el tema de la pandemia misma y sus características. Por este lado, tenemos digamos, aquí les muestro las proyecciones 2021-2022 para los principales commodities o los commodities que nosotros cubrimos, como el precio del cobre, el oro, y para petróleo estamos pensando que se puede mantener cerca de los niveles actuales en el caso del WTI, pero efectivamente esto está generando mayor inflación, ustedes lo conocen bien, la inflación es un tema, digamos, me atrevo a decir el tema que está generando más desafíos actualmente en el mundo y explicado mucho por este contexto de mayores fletes, costos, commodities, etcétera, que claramente ustedes están enfrentando. Con todo, yo me atrevo a decir que vamos a ver hacia adelante una economía mundial que se mantiene relativamente sólida. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Una economía que se mantiene fuerte hacia adelante. Estados Unidos creciendo a ritmos de
este año podrá ser un 6%, es posible que bajen un poquito las proyecciones por la desaceleración que estamos viendo, pero van a ser tasas muy fuertes el próximo año, 4 o 5, la economía mundial creciendo el próximo año 5%. En general, tasas bastante saludables de crecimiento. Estas proyecciones se van a revisar en un mes por parte del Fondo Monetario Internacional. China creciendo a ritmos saludables, este año 8%, el próximo 6%, en fin. En la medida en que se reabren las economías, deberíamos tener que hay un soporte a los precios de los commodities y en general de todos los insumos en el mundo. O sea, eso va a generar un soporte en los precios, ¿sí? Pero por otro lado, también uno debe pensar por lógica que en la medida en que se va reabriendo la economía, también se van disminuyendo, reduciendo los problemas de logísticos y de producción. Entonces, sí, vamos a tener una demanda que se sostiene, pero la demanda ya no va a ser tan potente como ese rebote que vimos entre finales del año pasado y este año. Y por el otro lado, en la medida en que todo se normaliza más, los servicios se abren y demás, ya las compañías pueden operar más normalmente, ya los puertos operan normalmente y esperaríamos una normalización de precios. Inclusive, y ya Estefanía en su sección va a mostrar en su presentación cómo empieza a haber inclusive proyecciones de caída leve, probablemente leve, pero en algunos casos no necesariamente, puede ser un poco más fuerte, de ciertos precios de commodities o de ciertos precios de insumo, ¿sí? Entonces, es una realidad que la reapertura de las economías genera mayor demanda, sí, pero la reapertura de las economías asimismo debe generar una normalización de las cadenas de suministro a nivel mundial. Entonces, al final, yo pienso más en una especie de estabilización de precios, pero inclusive puede haber una especie de corrección, así sea ligera, hacia adelante. Entremos entonces en Colombia. En general, digamos que no solamente nos está pasando en Colombia, sino pues, en todos los países de la región. Vemos una recuperación ligeramente saludable, más bien, ligeramente no, bastante saludable, de la economía colombiana. De hecho, ha sido más rápida de la que esperábamos, pero la realidad es que el tema político está jugando un rol, empieza a jugar un rol en las expectativas, ¿no? Y obviamente para el sector construcción, este tema político es particularmente relevante porque, pues, de hecho lo vimos en el 2018, ahorita les hablo un poquito de eso, pero ustedes lo conocen bastante bien. Empecemos con el tema de actividad económica. La realidad es que Colombia lo está haciendo bastante bien en el relativo. Si ustedes ven, el año pasado Colombia fue una de las 3 economías que se contrajo menos que el promedio de Latinoamérica. Solo Brasil y Chile y Colombia se contrajeron menos del 7%. Claro, esta caída fue histórica para el país, pero es notable que caiga ligeramente poco digamos, menos más bien, que caiga menos que el resto, porque Colombia, a diferencia, por ejemplo, de un Brasil o un Chile, inclusive un Perú, que por allá quedó al final, ha comprometido muchos menos recursos para la recuperación de la economía que lo que comprometieron esos países. ¿A qué me refiero? Y aquí lo pongo. De hecho, esta grafiquita es bien diciente. Esto es lo que han comprometido los países de la región desde el lado fiscal para hacer frente a la pandemia. Colombia está de penúltimo. Colombia, por sus restricciones fiscales mismas, fue el segundo país después de México que implementó uno de los más pequeños programas fiscales para hacer frente al COVID. Y aún así, con eso, con un impulso fiscal moderado, bastante moderado comparativamente con el resto, estamos creciendo incluso algo más, ya les muestro. Y el otro tema muy importante, recordemos que en países como Chile o como Perú se permitieron retiros de ahorros pensionales por parte de las personas, que afortunadamente no, ese tipo de medidas no llegaron al país. Entonces, un país como Chile ha botado la casa por la ventana en ayudas fiscales, en dejar a la gente sacar sus ahorros. En Perú ha pasado lo mismo. En Colombia, un paquete fiscal modesto y pues modesto comparativamente con otros países,
y no retiro de ahorros pensionales y aún así estamos contrayéndonos menos, ¿sí? O el año pasado nos contrajimos menos. En el 2021, lo que va del año, fíjense, es importante comparar cómo va la economía, seguramente ustedes hacen en sus cuentas lo mismo, no cómo va la economía versus 2020, porque la comparación es fácil, sino más bien contra el 2019, ¿sí? Entonces ustedes ven que solo hay 3 países que hoy están creciendo versus el 2019. Chile, Brasil y Colombia. Levemente, pero esto implica que ya hemos recuperado los niveles prepandemia de actividad económica. Y la verdad es que los hemos recuperado en Colombia más rápido de lo que se pensaba, ¿sí? Eso es bien importante. Colombia ya recuperó sus niveles prepandemia y si no fuera por el paro de abril, Colombia estaría de primero, porque esas son las cuentas que estábamos haciendo. Si no fuera por el impacto del paro, Colombia sería el líder del crecimiento en la región en este año. Entonces, esto es una buena noticia. Cuando ustedes ven las proyecciones de los economistas, ahí está Credit Corp Capital, pero es uno más, de más o menos 30 economistas, ustedes se pueden dar cuenta que para el 2022, Colombia es el líder del crecimiento. ¿Y por qué digo el líder? Porque ya Perú no va a crecer 4%. Es muy poco probable que con el tema político que hay en ese país vaya a haber un crecimiento muy superior al 2 o 3%. Entonces Colombia, según los economistas, va a liderar el crecimiento económico y es una muy buena noticia, pues el crecimiento en la región. ¿Cuáles son las tesis, en nuestra opinión, que hay detrás o las razones que hay detrás de un mejor comportamiento de la actividad económica en Colombia versus otros países de la región? Lo primero, una tasa de ahorro privada en niveles altos, los más altos en cerca de 20 años. Esto es muy importante para el sector construcción en particular, ¿sí? Cuando ustedes miden, nosotros estimamos la tasa de ahorro privada que incorpora pues personas, hogares y compañías, estamos en los niveles más altos en 20 años. Al menos 20 años, porque no tenemos cifras hacia atrás, en al menos 20 años. ¿Por qué está pasando esto? Y no solamente está pasando en Colombia, hay que reconocerlo, está pasando en casi todos los países del mundo, porque durante la pandemia las familias y las empresas ahorramos mucho dinero, por lo menos los que tuvimos la capacidad de mantener un ingreso, ¿cierto? De sobrevivir a la pandemia, en la medida en que gastamos mucho menos o no gastamos en absoluto en muchos bienes que usualmente gastamos o servicios en épocas normales. Entonces yo siempre digo, el viaje, las vacaciones, la ropa, el transporte, el carro, etcétera, etcétera, todo eso sumado es significativo para una economía. Entonces hoy las familias están con unos niveles de ahorro históricamente altos y eso sostiene el consumo privado y por supuesto llega a sostener las compras de vivienda, que es lo que hemos visto a lo largo de este año. La otra tesis detrás del comportamiento relativo de la economía colombiana, en nuestra opinión, está ligado al mercado laboral. Si bien la informalidad es muy negativa en el mediano y largo plazo, la realidad es que el hecho de que seamos tan informales ha generado que la economía se recupere más rápido. Y aquí lo podemos ver. Esto que se recupera más rápido, sobre todo al principio de la pandemia, es el empleo no asalariado. Entonces rebota más fuerte. ¿Por qué? Porque la gente que es informal o independiente, ¿sí?, puede perfectamente salir a encontrar ingreso, seguramente va a ser menos durante la pandemia, pero sale y busca ingreso y encuentra ingreso más fácil que un asalariado que pierde el trabajo. Se demora más tiempo volviendo al mercado laboral. Entonces, la informalidad creemos que ha sido un tema importante. La otra tesis, Colombia, Colombia ha sido impresionante en términos de la apertura de la economía, ¿sí? Estos son los indicadores de movilidad de las economías. Aquí pues el colapso del año pasado, como cae la movilidad con las cuarentenas. Colombia es Colombia siempre estuvo por arriba del resto. Y hoy solamente hay 2 países en Latinoamérica que ya tienen una movilidad por arriba de niveles prepandemia, como si ya todo estuviera normal. Y yo creo que uno sale a la calle y agarra el carro y se mete a los trancones y le da la apariencia de que todo está normal, efectivamente, ¿no? Solo Brasil y Colombia tienen una movilidad por arriba de los niveles prepandemia. Eso es una maravillosa noticia, porque eso está muy ligado pues a la actividad económica. Ojalá pues no pase nada raro con el virus, ¿no es cierto?, que nos eche para atrás, eso sí no hay cómo pronosticarlo, pero en general
esa reapertura rápida también está contribuyendo mucho. Y a pesar de que el programa fiscal o el paquete fiscal de estímulo del gobierno ha sido menor que otros países, la realidad es que ha sido muy efectivo. Y estos datos muestran cómo, por ejemplo, en el sector rural, el sector más, digamos, uno de los más afectados, pero sobre todo, pues, más vulnerable, pongámoslo de esa manera, ha recibido recursos por parte del gobierno que más que compensan la pérdida de ingresos laborales. Esto amarillo es mayor que esto rojito. Entonces, eso implica que en el neto el gobierno ha transferido a las personas de más bajos ingresos, sobre todo en el sector rural, aquí está el total nacional, una parte importante, les ha permitido recuperar una parte importante de lo que han perdido a nivel de ingresos laborales. Y pues en general a nivel nacional, claramente las ayudas han sido no menores, contrarrestando en parte para las personas de más bajos ingresos la pérdida de ingresos por otro lado. Entonces todo eso se suma, pero nuestra principal tesis, algunos de ustedes la conocerán, la habrá escuchado, algunos los puedo tener ya cansados de este tema de la tesis que nosotros tenemos de diversificación interna, jugando un rol en la economía colombiana. Si ustedes se dan cuenta, en un lapso de 115 años, Colombia solo ha tenido 4 contracciones de la actividad económica. 4. Eso es muy poco común. De hecho, me cuesta un poco pensar o imaginarme economías que puedan vivir eso. Probablemente en Asia haya algo, pero no es normal, no es normal. 115 años, 4 contracciones. Entonces yo siempre digo, Colombia tiene algo, ¿sí? Bueno, ese algo, en nuestra opinión, es la diversificación interna. Y aquí me refiero con diversificación interna. Hombre, que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 4 ciudades principales, representan el 40% del PIB nacional. Solamente 40%. ¿Y por qué digo solamente? Porque ustedes van a Chile, Santiago es el 42% del PIB chileno. En Perú, Lima es el 44%, solo las capitales. Y en Argentina, la gran provincia de Buenos Aires, el 54% del PIB. Aquí, 4 ciudades principales, solo el 40%. No llega ni a lo que representa una de las capitales de los otros países. Eso es muy importante, porque claro, si bien es cierto, el resto de regiones o ciudades pues no va a contrarrestar completamente lo que le pase a las 4 ciudades grandes, pues sí genera un contrapeso. Y miren, esto es bien diciente, es muy interesante. Yo no sé si es normal, digamos, que ustedes vean esto, pero o que se muestre esto por parte de algunas presentaciones. El año pasado, La Guajira cayó 27% su PIB, pero Arauca solamente el 0,4% y el Chocó 1,6%. ¿Sí? O sea, es simplemente mencionar los extremos. Colombia es muy diversa, ¿no? Cuando uno mira esas regiones que más cayeron, ¿por qué cayeron? Dependen mucho de minería y gobierno, y el gasto público cayó muy fuerte el año pasado. Y las que menos cayeron dependen en mayor medida de agricultura, industria y comercio. Sobre todo agricultura y comercio se comportaron muy bien. Y hay unas regiones muy importantes, resaltar esto, además muy importante para el sector construcción, 4 departamentos grandes que son receptores de remesas. Valle, Antioquia, Risaralda y Cundinamarca, esos 4, casi el 70% de las remesas perciben de las totales, y eso también contribuye de manera importante a sus economías. Entonces, pucha, a mí me parece que esta gráfica es bien diciente lo que es Colombia, ¿no? Y cómo unos ciudades o departamentos o regiones pueden ayudar a contrarrestar lo que pasa en otras, sobre todo en principales ciudades durante la pandemia. Y esto, por ejemplo, fue el consumo privado del año pasado. Fíjense cómo Bogotá regular, por aquí está Medellín, Cali, pero hay unas divergencias enormes. Y esto se lo tomé prestado a nuestros colegas de Bancolombia. Ellos lo que hacen, seguramente algunos de ustedes lo conocen, eso es público, ellos lo publican en su página, miden el consumo con tarjetas crédito y débito del banco, ¿no? Y pues es el más representativo, por supuesto. Y lo que uno ve es que comparativamente con el 2019, para borrar el efecto estadístico del 2020, el mayor consumo se está dando en Manizales, Ibagué,
Pasto, Neiva, Pereira, Cúcuta. Y las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, todavía está negativo versus el 2019. Entonces aquí sí es cierto, porque la economía está creciendo, que el resto de ciudades y regiones del país está más que contrarrestando el efecto de Bogotá, de Cali, Medellín y Barranquilla. Entonces, definitivamente yo soy un convencido y estoy feliz de que, esto esté pasando, porque cuando arrancó la pandemia, en Credit Corp Capital decíamos, Colombia va a ser de los que más va a resistir. ¿Y por qué? Porque los grandes problemas de la pandemia, las grandes restricciones seguramente iban a ser en las 4 ciudades principales o las ciudades más grandes, pero las demás regiones del país iban a ayudar de una manera más rápida a salir del problema. Y creo que es lo que ha venido pasando en general. La economía este año, en nuestra opinión, crecerá 8%, el próximo año 3%, este 8% ha subido significativamente. Se tenía inicialmente algo cercano a 4,5%, ustedes lo recordarán bien. Hace tan solo 3 meses se pensaba que la economía iba a crecer 4,5%, 5%. Ya vamos en 8%. Entonces, la verdad es que nos ha sorprendido muy, muy favorablemente. Cuando uno mira el PIB por el lado de la demanda, entonces lo que está volando, lo que está generando crecimiento, cuando lo compara uno con el 2019, es el consumo privado. Los hogares están bastante bien. Preocupa mucho la inversión, ¿sí? Cuando uno mira por sectores y se compara de nuevo uno con el 2019, se da cuenta que construcción es el más rezagado. Cuando uno mira construcción, claro, ha habido un rebote, fíjense que aquí hay un rebote versus el 2020, pero cuando me comparo con niveles prepandemia, todavía estamos un 20% por debajo, tanto en lo que tiene que ver con edificaciones residenciales y no residenciales, como con obras civiles, ¿no? Infraestructura. Entonces, vamos en el camino de la recuperación, pero hay que reconocer que, como siempre dice la teoría económica y como dice la evidencia empírica y las otras crisis, construcción siempre es de lo que más lento se recupera, es muy difícil recuperarse muy rápido, pero también hay que reconocer que la caída fue monumental el año pasado. Entonces vamos por buen camino, pero el camino pues es gradual, ¿no? Ese es el punto. Bueno, temas muy importantes que están ayudando a la economía y que deberían ayudar al sector construcción, y creo que lo están ayudando, sobre todo al sector vivienda. Cuando ustedes miran cuánta plata le está entrando a este país en petróleo, en remesas y en café, y trasladan eso a pesos, a un tipo de cambio de casi 3.800, 3.900, estamos en máximos históricos. Esto es muy importante, porque esto es lo que denominamos ingreso nacional. Las entradas de remesas, petróleo y café, máximos históricos. Y eso en pesos, ¿no? En pesos. Y por tanto eso pues se vuelve consumo en algún punto, ¿no? Entonces, muy importante, aquí vuelvo a resaltar el tema de a quienes le llegan en su mayor medida remesas. En remesas este año estimamos que podemos alcanzar casi los 4 puntos del PIB. Eso es altísimo. Las remesas están creciendo casi un 40% versus 2 años atrás. Entonces, todos sabemos bien que parte de esas remesas se suelen ir a compra de vivienda en algunas regiones del país. Entonces, en general, esperamos que el consumo privado se mantenga relativamente sólido, sobre todo con esa tasa de ahorro relativamente alta. Aquí está el comportamiento del consumo en general y aquí está el comportamiento de viviendas, de venta de vivienda, que no me voy a detener ahí, pero es importante, estamos en máximos históricos, nunca habíamos visto tanta venta de vivienda en el país. La disposición a comprar vivienda por parte de los consumidores se ha recuperado notablemente. Yo creo que eso tiene que ver con la tasa de ahorro, las tasas de interés bajas, las hipotecarias están prácticamente en mínimos históricos. Y en general, pues las condiciones y las ayudas que ha dado también el gobierno, ¿no? Porque hay que recordar que hay 200.000 subsidios por ahí dando vueltas por parte del gobierno, tanto para vivienda de interés social como vivienda diferente de interés social. Vemos las ventas de vehículos como si nada hubiera pasado, las ventas mensuales están en niveles precrisis, entonces el consumidor está fuerte y la confianza del consumidor ha venido recuperándose de manera notable después de la caída que hubo por allá cuando se presentó la reforma tributaria inicial y cuando hubo el paro. Ya nos hemos recuperado muy fuerte y estamos con niveles de confianza ya, básicamente de niveles precrisis. Y eso es bastante favorable. Hasta aquí he dicho cosas muy bonitas, ¿no es cierto? Muy positivas, pero el mundo no es perfecto. Entonces, aquí básicamente lo que yo les diría es, les voy a mencionar los riesgos, los desafíos grandes que tenemos. Lo que más nos preocupa, un desafío grande, es el tema de la inversión.
como les mencionaba, fíjense que la inversión sigue muy quedada, ¿cierto? Aquí está la inversión residencial, la inversión en construcción de vivienda. La realidad es que esto pues está todavía un 10% por debajo de niveles de hace 2 años. Cuando uno mira edificaciones e infraestructura, estamos por debajo de los niveles de 20% por debajo de los niveles de hace 2 años. Hay un tema que claramente en nuestra opinión debe estar jugando un rol y es el tipo de cambio. Cuanto más alto está el dólar, pues menos inversión, porque mucho de lo que nosotros invertimos es importado. En lo que invertimos, maquinaria, equipo, los insumos mismos para quien va a invertir en los negocios, para expandir esos negocios. Entonces, digamos que hay una relación fuerte entre inversión y dólar y creo que eso es algo que hay que considerar y está poniendo un desafío grande y ustedes lo están viviendo, ¿no? Este nivel de dólar. Hay una correlación espectacular, ustedes lo pueden ver acá, entre el comportamiento de la bolsa colombiana, de las acciones en Colombia, con la inversión. Y esta es la bolsa. La bolsa no ha despegado, no ha querido subir. La inversión aquí presenta un salto estadístico, pero esto se va a normalizar. Y lo que nos dice la bolsa es que la inversión va a ser lenta. Sí, se va a seguir recuperando, va a crecer, pero va a crecer a un ritmo gradual. Va a crecer a un ritmo gradual y creemos que hay dos factores que juegan en este view. Uno, la reforma tributaria. Los empresarios van a pagar más impuestos el próximo año y la incertidumbre política que empieza a jugar un rol y seguramente empresarios empiezan a tomar decisiones de posponer proyectos a la espera de más información del tema político. Y todo esto tiene un impacto preocupante, que si la inversión no despega duro, pues el empleo tampoco lo va a hacer. Todavía faltan 1 millón de personas por recuperar su empleo, de los que lo perdieron tras la crisis de la pandemia, y pues mucho desempleo depende de la inversión, de que el empresario se anime a invertir, a aumentar sus capacidades de producción. Y bueno, entonces digamos que este escenario en particular configura como esa preocupación. Voy a pasar muy rápido acá, porque ya se me está acabando el tiempo. Simplemente decirles que la inflación en Colombia, similar a otros países del mundo, ha subido fuerte, muy fuerte. Estamos ya por fuera del rango meta, el 4.4, básicamente por temas temporales. El choque del paro, los alimentos, el dólar, eso va trasladándose a los precios, pero usualmente eso no es algo que dure para toda la vida, ¿sí? Entonces nosotros estamos esperando una inflación alta este año, 4.7, pero 3.5 el próximo, se normaliza, muy alineado con lo que comenté al principio, también para el contexto global. Y en términos de política monetaria, el banco seguramente va a tener que subir tasas a partir de este mes, esperamos 3 subidas este año a 2.50 y el próximo año a 3.75. 3.75 sigue siendo una tasa relativamente baja para lo que es la historia del país. Entonces digamos que hay que ir retirando a poquito el estímulo, pero todavía va a seguir siendo baja la tasa de interés. El tema de la reforma tributaria, miren, yo creo que ustedes saben este cuento de memoria, no voy a entrar, pero aquí está el detalle de lo más importante, sobre todo el incremento de impuestos corporativos. Pero tal vez el principal mensaje que todos conocemos es este, que claramente juega un rol en las expectativas. Hacia el 2023, si no a finales del 2022 con el nuevo gobierno, vamos a tener otra reforma tributaria. No hay opción, no hay opción, ¿sí? Si no queremos que la deuda pública se nos vaya al infinito, hay que hacer una reforma de al menos 1 punto del PIB adicional. Mucha gente me dice a mí, pero Daniel, ¿qué más se puede hacer? Bueno, aquí me puedo ganar tomatazos y me puedo ganar muchas críticas, pero lo que hay que hacer es una reforma como la que había presentado Carrasquilla, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo y no me lo tomen a mal, que la reforma era perfecta, no. De hecho, había cosas, como por ejemplo lo del tema del sector construcción, que no nos gustaban y creo que no le gustaba a nadie, ¿sí? Esto de quitar los beneficios de AFCs y de fondos voluntarios, no, con eso no estamos de acuerdo. Cuando hablo de una reforma a la Carrasquilla, es una reforma estructural en términos de bases gravables, ¿sí? Básicamente es eso a lo que me refiero. Entonces, ¿bases gravables de qué? De personas naturales. Bajar ese bendito umbral a partir del cual las personas pagan impuestos. Reducir exenciones y deducciones que son muy altas, sobre todo en los brackets, ¿no? de más altos ingresos. Bueno, esto simplemente es algo que yo no quiero, sino que no descarto, que en algún momento otra vez impuesto al patrimonio de personas naturales, impuesto a los dividendos siempre ha estado ahí sobre la mesa y
la más difícil, que es ampliar la base del IVA, pero eso algún día, así sea contra la pared, nos va a tocar hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando me preguntan, venga, pero una nueva reforma, ¿qué podría tener? Es que no hay más opciones. No hay más opciones. O sea, uno, por más innovador que uno quisiera hacer, no hay muchas más opciones si es que uno no quiere seguir castigando a las empresas con más impuestos. Entonces, eso es lo que uno se imagina, pero bueno, eso dependerá del próximo gobierno. Dólar. Dólar. Hombre, los modelos basados en fundamentales nos dicen que el dólar debería estar en 3.600, pero estamos en 3.800 y pico. Entonces, esa diferencia, ¿a qué se debe? Al tema político, ¿sí? A lo que está enfrentando la región, incluso, porque a todos les está pasando en Latinoamérica este comportamiento. Estamos con una mayor percepción de riesgo y entonces los inversionistas le ponen una prima por riesgo al país. Esta diferencia, en nuestra opinión, es política y también la pérdida del grado de inversión. ¿Qué estamos esperando en Colombia con el dólar? 3.725 aproximadamente al cierre de año. El próximo año es mucho más difícil prever el dólar por el tema político, pero creemos en un promedio por los lados de 3.600, promedio, ¿sí? Y que a final del año podamos estar por los lados de 3.500. Yo creo que esto es bastante sensato a estas alturas del partido. Y es muy alineado con lo que estamos esperando con el dólar a nivel mundial. Pero la realidad también hay que reconocer es que el dólar se nos quedó arriba estructuralmente, ¿no? Antes hablábamos del 3.000, 3.200, la posibilidad de que eso pasara, hoy cada vez es más complicado y claro, en el 2022 con el tema político es difícil. Entonces, voy cerrando, no quiero abusar del tiempo, llevo exactamente 40, bueno, no voy tan mal, puede ser peor conmigo, ¿cierto? Todos saben que yo hablo mucho. Pero miren, aquí cierro, ¿qué implica todo esto para el sector construcción? Miren, desde el lado favorable, los fundamentales son muy positivos, en realidad. Tasas de ahorro en máximo de al menos 20 años, programas públicos de vivienda, una tasa hipotecaria en mínimos históricos, recuperación gradual de la disposición a comprar vivienda, reducción en niveles de inventarios, como ya lo va a mostrar Estefanía, y ustedes lo conocen, estamos en inventarios de vivienda en mínimos desde el 2014-2015. Eso es una muy buena noticia. Y esto va a seguir sosteniendo la demanda hacia adelante. Entonces, lo fundamental, subsidios, tasas, el ahorro, que es lo fundamental, lo que sostiene al sector, se ve muy bien. Realmente se ve muy bien. Esto apunta a que el sector vivienda debería seguir con buen comportamiento. O por supuesto, pues el sector construcción debería reaccionar a eso, ¿no? Y ya lo estamos viendo, sobre todo en inicios de obras. Factores negativos, incertidumbre política, es lo primero que aparece y pongo la cláusula Petro. Ustedes recordarán cómo hace 4 años las personas ponían, cuando iban a comprar de pronto un inmueble, cláusula Petro, si gana Gustavo Petro se deshace este contrato y yo no hago negocio, ¿no? Esto va a pasar, yo creo que va a pasar. Y por ahí me han echado el chisme de que ya empezó a pasar. Entonces, esto frena el sector. Un tema político, pero frena el sector. Niveles de dólar y efecto en confianza. Yo no sé si ustedes habían visto esto en la vida alguna vez. Y esta es una de esas discusiones bien interesantes de los economistas cuando nos dicen, pero el dólar cada vez más alto es súper positivo para la economía. Pues esta es la correlación que hay entre dólar, eje invertido, contra la confianza del consumidor. Así o más correlacionado. El consumidor odia el dólar alto, lo odia. Y eso juega en las expectativas y, por supuesto, afecta la disposición de comprar vivienda, que está dentro de este indicador. ¿Sí? Entonces, es muy importante pensar que ese dólar tan alto nos afecta, no solo vía costos. Claro, el consumidor también reacciona pues, a los mayores precios que vienen con el dólar. Pero el dólar es un tema negativo en este contexto para el consumidor. Y por otro lado, aquí hay una correlación entre tasas de interés hipotecarias y las ventas de vivienda. Y lo que uno ve es, pues en el tiempo hay una clara correlación, las tasas de interés van a seguir siendo bajas, pero van a empezar a aumentar de a poquito, de a poquito, de a poquito, según lo que menciona el Banco de la República, entonces eso va a jugar un rol. Entonces ahí están los dos factores. Hombre, si no fuera por el tema político, claramente creo que esto tendría un gran sesgo hacia lo favorable. ¿Qué vemos hoy? Un sector construcción creciendo este año entre 9 y 11, mucho de eso factor estadístico. El próximo año entre 6 y 8, pero les hago una advertencia. Aún creciendo este año, digamos el 10, el próximo año el 7, el sector construcción todavía queda en niveles 10% por debajo del 2019.
10%. Cuando hablo de la producción, el PIB del sector construcción. Y edificaciones, más o menos similar, esperamos. Ventas de vivienda este año, creemos van a estar por los lados del 11% y el próximo año alrededor del 4%. Y voy a terminar, bueno, se me olvidaba este detallito, voy a terminar con el tema de lo político. Hombre, y si gana la izquierda, yo he venido teniendo una cantidad de escenarios, eventos, webinars, para hablar de estas cosas, y la gente dice, hombre, como que uno menciona a Gustavo Petro y nadie quiere hablar de Petro. Y es normal, creo yo, ¿no? Que la gente no quiere hablar de Petro, o la gente no le gusta que uno hable de alguien que no le gusta a esa persona. Sí, es normal, a uno no le gustan, cuando no le gusta algo, pues no quiere verlo, no quiere escucharlo, pero pues hay que, de alguna manera, reconocer que es un riesgo y como dicen, inclusive colegas de ustedes, y de pronto alguno de ustedes me lo dijo algún día hace poco, del sector construcción, me dijo, hombre, enfrentemos la realidad y más bien preparémonos, que hay que esperar si ese tipo gana, ¿cierto? Preparémonos, empecemos a planear como si el tipo fuera a ganar, que ya les voy a decir qué es lo que yo opino, yo en lo personal, con el tema electoral. Pero, pucha, no lo descartemos ahí y que nos llegue el día de la elección y ahí empecemos a planear. No, yo creo que es prudente empezar a planear. Un plan B, un plan C, un plan D, yo qué sé. Bueno, aquí son comentarios muy sueltos. ¿Qué pasa si gana la izquierda? Hombre, hay menor confianza, pero sobre todo en ingresos altos, ¿no? Yo no creo que la confianza se vaya a desplomar en ingresos bajos. Lo estamos viendo en Perú. En Perú, hombre, la gente está muy nerviosa, pero ¿cuál gente? Más o menos de clase media para arriba. El resto está feliz. Entonces, esperan el cambio, no sé qué. Claro, ya en el futuro nos va a demostrar, ¿no? ¿Qué tan bueno va a ser ese gobierno de izquierda? Seguramente no va a ser bueno, para nada. Pero en un principio, mucha gente va a estar contenta, ¿no? Entonces, es un tema de estratos, niveles socioeconómicos, pucha, no es fácil. No es que gane un presidente y todo inmediatamente se va para el precipicio. No. De hecho, lo que yo pongo acá es que es normal que un gobierno de izquierda le meta toda la ficha, se endeude y gaste lo que más puede para beneficiar a las personas y particularmente para dar vivienda de interés social. Eso es normal en todos los países, ¿sí? Entonces, ¿qué efecto esperaría uno en un escenario de esos? Que la gente de altos ingresos salga a vender vivienda para tratar de sacar recursos del país, pero por el otro lado, el gobierno tratando de impulsar los programas de vivienda, particularmente de interés social. ¿Sí? Entonces tendríamos esa divergencia. En fin, son comentarios muy sueltos. Nosotros estamos en este momento viviendo en carne propia lo de Perú. Entonces lo puedo decir, esto que estoy diciendo lo puedo decir con toda la tranquilidad del caso. Esto es lo que suele pasar cuando hay una victoria de un gobierno de izquierda, que además pone en cierto riesgo el modelo económico de un país. Comentarios muy sueltos. Y ya cierro. Me quiero gastar 2 minutos porque también me disculpan. Yo desde ya ahí me disculpo, me tengo que ir a otro webinar, precisamente de Perú. Miren, esta es la encuesta última de Inbamer. Primer comentario, las encuestas son cualquier vaina en este momento. ¿Sí? Ustedes miren a ver a cuál le creen. Yo en este momento miro las encuestas con lupa, con pinzas. Lo que preocupa, lo que no preocupa, son datos. En este momento son datos. Petro tiene el 30% en Inbamer, pero el 17% en Centro Nacional de Consultoría. ¿A cuál le quieren creer? Es que no es normal que haya una divergencia de ese tamaño en eso. Inbamer saca los indecisos, por ejemplo. Entonces, al sacar los indecisos, pues infla los datos de todos los candidatos. Buen dato, ¿no? Para que por favor lo tengan en cuenta. Aquí no hay indecisos ni el no sabe, no responde. Entonces, eso, al hacer la regla 3, sube a todos los candidatos materialmente. Dato interesante que me dijo un analista político. Ve y mira la encuesta de un año antes de las elecciones del 2018. Vargas Lleras era el presidente. ¿Y de qué quedó Vargas Lleras? Quedó de cuarto en primera vuelta. ¿Y dónde está Iván Duque? Pues no está. ¿No? Entonces recordemos que en este país los candidatos fuertes de derecha, los fuertes,
Inclusive, los que han llegado a segunda vuelta en las últimas 2 elecciones se conocieron entre noviembre y diciembre del año anterior. Todavía nos falta ese pedacito. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría muestra que el 30% de la gente dice que es muy probable que cambie su voto. O sea, es que estamos tan lejos que esto debe ser la mitad o más de la gente. La gente no tiene ni idea por quién va a votar, ni idea a esas alturas, porque además no tenemos la carpeta completa de candidatos. Y el 50% de la gente en el Centro Nacional de Consultoría y la otra que es la de Guarumo, 50 indecisos o voto en blanco. O sea, estas encuestas de verdad dicen mucho y a la vez no dicen nada, ¿sí? Y si ustedes van y miran Chile o Perú, ellos sí que saben de eso, como las encuestas no dicen nada, sobre todo un año antes, bueno, ya nos quedan 8 meses. Interesante lo que muestra la misma encuesta de Inbamer. La gente se considera en un 34% de derecha y un 25% de centro. La izquierda sigue siendo el más bajito. Y esto no ha cambiado mucho en la historia. Si usted le pregunta a cualquier analista político, más o menos un 20% se considera siempre de izquierda. Es lo normal, ¿no? Entonces, digamos que esto es interesante y esta la muestra Radar, la encuesta de Radar muestra cómo el centro ha subido exponencialmente, pero han caído tanto la derecha como la izquierda. O sea, no solamente cae la derecha, el centro ha venido subiendo. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos analistas políticos con los que yo converso? Me dicen, hombre, el centro tiene un gran chance de llevarse la presidencia. Yo, Daniel Velandia, yo, no Credit Corp, Daniel Velandia, pienso igual. Creo que una buena opción de centro, sea la que sea buena, tiene una muy alta opción, porque la gente se está alejando de los extremos. ¿Sí? Si ustedes me preguntan a mí, comentario muy Daniel Velandia, si Gustavo Petro llega a la presidencia es porque no hubo alternativas. Pero Petro, de hecho, viene cayendo en las encuestas, en todas. ¿Sí? Y el centro tiene un gran chance según las mismas encuestas. Inclusive, por aquí destaco que cuando ustedes ven la imagen de los políticos en este país, bien sea derecha, izquierda, centro, ustedes ven que la imagen es negativa en el neto de los candidatos de izquierda y derecha. Es negativa la de Petro, la de Peñalosa, la de Cepeda, la de Marta Lucía, la de Vargas Lleras, la de Oscar Iván, la de Angélica Lozano, Robledo, Roy Barreras, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe. Todas esas son negativas. ¿Cuáles son las únicas imágenes positivas? Esta es la última de Gallup. Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria, Juan Carlos Pinzón, Claudia López. Esto nos está diciendo algo, en mi opinión, está diciendo algo. Si ustedes ven, el promedio de estas respuestas es que el centro es el que tiene mejor favorabilidad. Hay que ver, hay que esperar. Y último comentario. Yo creo que el 2022 no es el mismo 2018 y creo que el tema de seguridad va a jugar un rol importante en la campaña. Esta encuesta que ustedes ven acá es la de Inbamer, cuando le muestran a la gente, le preguntan a la gente, ¿usted cree que el problema de guerrilla, que la guerrilla, está empeorando? Miren cómo se ha deteriorado esto. En el año 2018, justo en elecciones, estábamos en el menor nivel. La gente tenía esperanza de que el acuerdo de paz acabara con el problema de la guerrilla. Resulta que hoy nos hemos devuelto casi 20 años en el tema de percepción de guerrilla. Y obviamente el tema del paro jugó un rol en esto. Entonces, este no es el 2020, el 2018, no es el 2018. Yo creo que son cosas muy diferentes y con esto para decirles que yo creo que Petro tiene chances, pero no es 90 ni 80%. Creo que es menos que eso y creo que el centro tiene una muy alta opción. Esperemos que logren tener una fuerte opción. Paro ahí, ya me pasé muchísimo. Les agradezco infinitamente, espero haya sido útil. Los dejo con Estefanía Mosquera. Estefanía es nuestra analista del sector construcción e infraestructura, es la líder del sector en Colombia y Perú, para que nos hable un poco del tema puntual del sector. Un abrazo grande, cuídense mucho. Gracias, Dani. Solamente una aclaración, es que era media hora, él pensó que era un poquito más, pero nada. Muchas gracias, muchas gracias. Sigue, Estefanía, por favor. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Voy a empezar a proyectar entonces.
Bueno, siguiendo entonces más específicamente con el tema de construcción, nosotros hacia los inicios de la pandemia del año pasado, pues pensábamos que definitivamente esto iba a ser casi que catastrófico para el sector cementero y de construcción. Digamos que pensábamos que en general las alternativas o las decisiones de inversión iban a estar dirigidas hacia bienes de consumo y necesidades más básicas como servicios públicos, y definitivamente nos hemos llevado una sorpresa bien importante en ese frente. En primera instancia vimos cómo el sector de vivienda en Colombia, tanto BIS como no BIS, han reaccionado de manera muy positiva. Digamos que en el sector BIS hemos visto máximos históricos y pues se ha mantenido por esos niveles. En el sector no BIS vimos un boom hacia el inicio del año y hemos visto una disminución leve, pero digamos siguiendo con una tendencia muy positiva. Este comportamiento no es independiente del mercado colombiano, digamos que hemos visto algo parecido casi que en la mayoría del mundo o en varios países. Las ventas de vivienda en Estados Unidos llegaron a máximos de más de 10 años hacia inicios del año, igual que las viviendas no BIS en Colombia, y vemos un comportamiento similar en Europa. Por ejemplo, en Alemania el mercado de vivienda está muy activado. De hecho, se tuvo una discusión a principios de año sobre si regular los precios de los arrendamientos. Finalmente se llegó a la conclusión de que no, pero digamos que fue un debate durante varios meses. En el Reino Unido sigue un debate similar. Estamos viendo aumentos de doble dígito en la vivienda en Hungría. Dinamarca también está viendo aumentos de doble dígito. Entonces, digamos que en general las necesidades de consumo hacia vivienda están, digamos, bien claras y están un poco dadas por la pandemia, a nuestro modo de ver. Nosotros creemos que las medidas de aislamiento llevaron a este tipo de decisiones. Como en todo lo que tiene que ver con oferta y demanda, pues estos aumentos en la demanda de vivienda, por supuesto, llevaron a aumentos en los precios. Esto, pues, como lo mencioné anteriormente, también se ve en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos casi que es una preocupación los niveles a los que han llegado los precios de vivienda. Pero en Colombia, digamos que estos niveles de precios y de costos se han comportado de manera bastante estable. Nosotros creemos que esto se refiere básicamente a dos hechos que tiene el mercado colombiano. El primero es que en Colombia no vemos un apalancamiento alto en términos de créditos hipotecarios, y el segundo es que en Colombia, como tenemos, digamos, un desempleo un poco más alto estructuralmente, y los costos de construcción son más o menos los costos de labor cost, los costos de contratar personal, son más o menos un 30% de los costos de producción. Entonces, pues digamos que esto definitivamente ayuda un poco a los costos de vivienda en Colombia. Por ejemplo, como lo mencioné anteriormente, hemos visto aumentos en costos en básicamente pues, la mayoría de los países. Aquí esta gráfica de Suecia me encantó porque pueden ver cómo los costos han aumentado de manera prácticamente exponencial. En Colombia, ¿qué es lo que estamos viendo? En Colombia sí vemos unos aumentos en costos. Digamos que hicimos un análisis en el que comparamos desde el año 2018 cómo han evolucionado los costos de los materiales, y nos encontramos con que los que principalmente han aumentado son cementos en la línea anaranjada y hierro y aceros. Y digamos que esto es algo que Daniel ya mencionó pues de manera particular, y aquí me voy a referir básicamente a estos dos insumos que son los que más han subido y los que a nuestro modo de ver han subido el índice de costo de construcción de vivienda de manera importante. En el caso del cemento, lo que pasó fue que vimos unos aumentos en costos hacia el principio de 2020, y esto se debió básicamente a la recuperación del sector construcción, o digamos más específicamente del sector cementero. Nosotros veníamos de unos años bastante difíciles para el sector, en donde se ampliaron las capacidades instaladas, y en lugar de encontrarse con una demanda en aumento de cementos, lo que se encontró fue con todo lo contrario. Los despachos de cementos disminuyeron en el año 2016 y 2017. En el 2018 estuvieron estables, y en el 2019 por fin empezaron a despegar. Adicional a eso, en el año 2014 empezaron las importaciones de cemento, y esto llevó a que los precios se bajaran de manera pues bastante importante. Colombia empezó a tener los precios de cemento casi que más bajos de la región. Entonces, este aumento en cementos que se dio hacia el principio de 2020
yo lo veo como algo estructural y que no esperaría que cambiara, y de hecho lo que hemos visto de ahí en adelante ha sido una estabilidad. No es lo mismo en el caso de los precios del hierro y el acero. En el caso del precio del hierro y el acero, como pueden ver, desde el año, básicamente desde agosto de 2020 es cuando hemos visto un despegue importante en términos de precios. Como lo mencionó Daniel, esto pues tiene que ver bastante con el tema de las cadenas de suministro. En particular, en el caso colombiano, lo que tuvimos fue pues problemas de cadena de suministro y también el hecho de que como teníamos un poco de escasez de oxígeno, las productoras de acero les hacía falta un input importante para su producción y pues digamos que esto llevó a una escasez generalizada. Nosotros creemos que esta tendencia, digamos, no debería continuar. Pues este problema del acero está un poco ongoing. Esta semana hemos escuchado conversaciones sobre bajar aranceles del acero y también noticias en las que se manifiesta que habrá aumentos de más de 50% en la producción de acero y que, digamos, ya de alguna manera el suministro en Colombia está asegurado. Entonces, pues reconocemos que en estos momentos los precios del acero están bastante altos, pero creemos que es algo que debería disiparse a mediano plazo. En esta diapositiva encontramos pues un poco más datos sobre los temas de acero y cemento. Esta gráfica muestra cómo las exportaciones de Turquía están en máximos históricos desde el año 2009. Aquí podemos ver cómo Estados Unidos está demandando de manera muy significativamente cementos de Turquía. Esta de acá es Colombia, como pueden ver aquí. Las exportaciones de Turquía hacia Colombia de cemento han disminuido pues debido a que tenemos mayor capacidad instalada. Pero más allá de eso, lo que quiero, pues el mensaje que les quiero dejar es que definitivamente el mundo está demandando bastante cemento y no creemos que esto cambie en el mediano plazo y de esta manera no creemos que los precios del cemento vayan a bajar de manera material, especialmente en Colombia. Dado pues lo que mencioné anteriormente de que estamos en niveles un poco bajos. Aquí en la gráfica a la derecha tenemos el Baltic Dry Index, que es un poco lo que mencionaba Daniel al principio de la presentación. Los altos precios pues, de transporte de los commodities están también llevando a que haya altos precios pues, de estas materias primas en cada país, pero digamos que también es algo que esperamos que se disipe en el mediano plazo debido a principalmente unas cadenas de suministro normalizadas. Siguiendo con el tema de acero y metales, nos encontramos con unos colegas que tienen una proyección que esperan que los precios de hierro y la chatarra disminuyan de manera muy material de aquí en adelante. Aquí podemos ver como en el tercer trimestre de 2021, o sea, en este trimestre casi que estamos en un pico que se espera que baje una vez más, esto debido a las cadenas de suministro que de alguna manera están viéndose normalizadas. Reconocemos que la variante Delta es algo, pues un riesgo bien importante frente a la normalización de los precios de los metales, pero digamos que el escenario base es que se estén normalizando hacia el año 2023 para niveles que habíamos visto en el año 2020. Y otra vez pasando, una vez más saltando al tema de cementos, reiterar que en el caso de cementos continuamos viendo una demanda bien importante por parte de Colombia. Esta gráfica muestra cómo se compara el PIB per cápita de cada país con su consumo de cemento. Como pueden ver, cuando un país tiene un PIB per cápita por debajo de $30,000, el consumo de cemento sube con el aumento del PIB per cápita. Ya cuando se llega a un PIB per cápita de niveles de $30,000, lo que se asume es que un país ya ha llegado, digamos, a sus necesidades de vivienda y de infraestructura y de ahí en adelante pues empieza a bajar la necesidad de cementos. En estos momentos Colombia está incluso por debajo de esas necesidades o de ese consumo de cemento dado su PIB per cápita, entonces nosotros consideramos que la construcción debe continuar, especialmente en el sector vivienda. Y ya para finalizar y reiterarles pues que tenemos una visión de que el sector vivienda debe continuar bien en Colombia. Les traemos este análisis en donde se muestra que pues una compañía de real estate internacional tiene a Colombia ranqueada como la mejor, pues como el mejor país para
comprar vivienda para arrendar como la mejor inversión, mientras que en otros países se ve como el mercado de vivienda viene en un buen momento, como lo mencionó Daniel al principio de la presentación, con el fin de la pandemia, pues casi que todos los sectores se dispararon. Ya esto se está enfriando. En Colombia es donde pues vemos menos esta dinámica, vemos como pues los inventarios de vivienda, como mencionó Daniel al principio de la presentación, están en niveles de 2015, como las iniciaciones también están, pues la variación en los últimos 12 meses está en niveles máximos desde 2014, y como la rotación de inventarios de vivienda ha bajado a prácticamente mínimos históricos. Aquí les reiteramos pues la estimación de que esperamos que construcción crezca entre 9 y 11% este año, y esperamos que el otro año, en el año 2022, a pesar de elecciones, haya un crecimiento de dígito simple en ventas de vivienda. Ya con esto pues termino la presentación. Muchísimas gracias. Excelente, Estefanía, muchas gracias. No olviden que tienen un icono abajo de preguntas y respuestas. En la medida que Daniel no está, Estefanía, yo no tanto, pero Estefanía nos puede ayudar con algunas preguntas económicas, y yo con las políticas, no, mentiras, eso no. Por favor, con las políticas. Y esto es brevemente un cierre, y cuando uno va a visitas con los clientes, y de muchos años, varios de ellos, no todos, gracias a Dios, señalan, yo por qué tengo que hacer un proyecto a través de una fiduciaria, y abordar el tema desde el punto de vista fiduciario. Y la pregunta es si los fideicomisos inmobiliarios sirven o no sirven, ¿ok? Si generan valor o no generan valor. Yo voy a hacer un antecedente. Muchos de ustedes, estoy seguro, no habían nacido cuando fue la crisis del año 90. Fue la crisis. Cuando uno mira esta crisis actual y oye a Daniel y a Estefanía, en ese momento éramos un estado fallido. Y el entorno era que las sociedades fiduciarias, año 91, por una reforma tributaria, empezaban a nacer como sociedades fiduciarias independientes y eliminan las secciones fiduciarias de los establecimientos de crédito, lo que impulsó el sector. Y con esa crisis económica, especialmente inmobiliaria, se genera una crisis marcada de falta de confianza. Y viene un tema de cómo reactivar año 2000, 2001 el sector inmobiliario. Y empiezan a darse unos cambios con unos proyectos mucho mejor estructurados, y sale una regulación, es que cualquier preventa para comercialización de proyectos de vivienda, solo vivienda, en temas de protección al consumidor, se tiene que hacer a través de fideicomisos, básicamente a través de encargos fiduciarios. Pero también cambia una mentalidad, es que se hace vender para construir y no construir para vender, y el esquema fiduciario entra a jugar en ese proceso un papel fundamental. Fue un proceso de aprendizaje. Los fideicomisos eran muy diferentes en los años 80 y en los años 90 de lo que son hoy. No solo por estructura, por partícipes, sino por servicios, ¿sí? Entonces, por eso uso la frase, los fideicomisos van madurando, van madurando. Nosotros particularmente hemos resaltado lo bueno que es no tener una sociedad para un proyecto inmobiliario. A veces en Medellín eso no es tan cierto, pero siempre es un valor agregado. Dos, es que en ese desarrollo, ya más adelante lo planteamos, ha habido diferentes tipos de fideicomisos que han surgido y que se ofrecen al mercado. Lo miro más adelante: completo, adquisición de lote, preaviento. Las famosas condiciones de inicio, donde una regulación de la superintendencia financiera es supremamente exigente. En unas cosas no estamos de acuerdo en la misma, pero hoy existe ese tema. El tema que el fideicomiso sea dueño del lote, que escriture, que etcétera. Hoy, la gran mayoría de fiduciarias y nosotros buscamos siempre prestar servicio. Tenemos servicios que van más allá. Nos falta.
la seguridad que les damos a los lotes, y hoy, desde hace unos 4 o 5 años, un poco más, los bancos exigen fideicomisos inmobiliarios completos. Y esto es, al rompe la cantidad de tipos de fideicomisos que en el tiempo se han desarrollado en la medida que el mercado ha cambiado para arriba, para atrás, que muchos de ustedes, o la gran mayoría, manejan. Yo resalto dos cosas que han surgido últimamente. Uno es que con las unidades que no se venden, las unidades resultantes, hemos generado esquemas de garantía y fuente de pago con entidades financieras o con fondos que entran a financiar ese pedazo. Entonces, es un nuevo desarrollo ayudando al desarrollador inmobiliario a cerrar el fideicomiso inmobiliario. Uno siempre recomienda ciérrelo, quite el riesgo, cierre y deje esta estructura. Se está usando. Y dos, en la medida que con esos inmuebles vienen fondos o vienen personas naturales a financiar al desarrollador inmobiliario, le compran activos, pero hay un pacto de retroventa a 1 año, a 2 años. Son cosas nuevas que han salido. Dentro de ese mismo lenguaje, sí sirven los fideicomisos inmobiliarios. Estos son cifras del sector fiduciario, no estoy seguro si son junio. Y el peso del sector en el negocio, el peso del negocio en el sector es supremamente importante. En número de negocios es el 36%. Representa el 7% de ingresos y es el 12% de los activos administrados en el sector. El sector administra hoy cerca de 700 billones de pesos. Es impactante. Luego, y miren cómo se han movido los negocios, el 6%. Se hizo una estadística de proyectos fallidos que se hicieron o se están haciendo a través de fiducia, y los que no usan el esquema fiduciario, y el porcentaje de proyectos fallidos de los que no lo usan es pues infinitamente superior al que usan el esquema. ¿Hay oportunidades de mejora? Obvio que hay oportunidades de mejora. ¿Y dónde es el papel de la fiduciaria? ¿Qué debe hacer la fiduciaria? Pues ofrecer servicios de calidad. Y pongo unos ejemplos. Es una fiduciaria en el negocio inmobiliario. En el negocio inmobiliario debe saber para estructurar bien, para generar un buen contrato y para gestionar bien. 2, dele herramientas tecnológicas al desarrollador inmobiliario y al comprador o al arrendatario. Nosotros nos hemos dedicado muchísimo a ese tema, con vinculaciones digitales, con portales transaccionales, con portales documentales, con WhatsApp corporativo. Y por eso pongo el tema de comunicación efectiva. No hay nada más difícil, en mi opinión, que conversar, que comunicarse con una fiduciaria, que el analista o que el jefe de gestión lo atienda a uno. Por eso herramientas de comunicación efectiva como un WhatsApp corporativo totalmente institucional que lanzamos es importante. Pero esto es un mensaje para todas las fiduciarias. Yo, desarrollador inmobiliario, sí contrato una fiduciaria para efectos que el fideicomiso sea valorado como un instrumento, pues debo tener parte de esos temas. Y otro tema que me parece importante resaltar es que las fiduciarias tienden a intervenir en cosas que no generan valor. ¿Dónde hay generación de valor por parte de una fiduciaria con el desarrollador inmobiliario? En la estructuración del negocio, en la vinculación por temas de SARLAF. Pero hay ejemplos donde nosotros decimos, pues, ¿por qué pone la fiduciaria a hacer cosas, primero, que no sabe y que no genera valor? Por ejemplo, la escrituración de unidades. Nosotros, por regla general, le damos poder al desarrollador inmobiliario. Controle que la escritura es para efectos de un comprador que compró y que por tanto tiene derecho a la escritura. O también pongo un ejemplo, es por qué la fiduciaria me revisa un reglamento de propiedad horizontal. Al final del día hay cosas muy puntuales que debe revisar, pero revisar un reglamento pues, no tiene mucho sentido, no generamos valor agregado. Hay una premisa básica para que uno como fiduciaria no se meta en problemas, es cumpla la finalidad del contrato, cumpla, y eso es su papel, no el resto de cosas que a veces nos metemos o se meten que no tienen sentido. Es construya un proyecto y escriture unidades o arriende unidades o lo que sea.
no pierdan de vista que nosotros tenemos un supervisor, ese supervisor cada vez es más exigente, de manera adecuada o no adecuada. Nosotros levantamos la mano porque conlleva, la super nos exige obligaciones que no generan valor agregado, que no son de nuestra función. Entonces, cuando muchas veces uno los visita a ustedes y dice, pero usted, ¿por qué me pide eso? No solamente por lo que he señalado, sino porque la superintendencia financiera es muy activa en ese tema. Y dos últimos temas ya para cerrar y no aburrirlos. Debe haber mejora, puede haber oportunidades de mejora, por supuesto. La levantada de mano de los desarrolladores inmobiliarios, bienvenida. Hemos propuesto nosotros como fiduciaria a los clientes, venga, nos sentamos en una mesa de trabajo y dígale dónde me duele, dónde le duele, y nosotros le contamos qué quiere, y nosotros le decimos, ok, si no. Varios de los desarrollos inmobiliarios que nosotros hacemos es una conversación con el cliente. Mire, a mí me gustaría que eso, ahorita hicimos una pasarela de pagos con un desarrollador inmobiliario que permite usar el esquema de pagos de la fiduciaria y el esquema de pagos que tiene el desarrollador inmobiliario. ¿Y por qué lo menciono? Porque nos sentamos con ese desarrollador inmobiliario y dijo, a mí me gustaría que esto me prestara el servicio de la fiduciaria. También les ha tocado, a veces los bancos tienen niveles de exigencia, cambian cláusulas, piden garantía mobiliaria sobre los derechos fiduciarios, le piden a la fiduciaria obligaciones de resultado. Sentarse con el banco, y lo hemos hecho, es, vea, señor banco, ¿usted por qué está pidiendo esto? ¿Sí? ¿Usted qué informes quiere de preventas? Porque nosotros, por ejemplo, sacamos un informe diario de así van las preventas y la calidad de las preventas. Y los dueños de los lotes, que a veces es difícil manejarlos por su garantía, por ese tema. Y evidentemente las fiduciarias. Y último tema con veneno es, ayer también revisamos con un cliente, las comisiones fiduciarias, que digo yo, son míseras, o sea, la estructura es tan fuerte, pero los clientes tienden a escoger por comisión y no por servicio. Si usted escoge un médico por comisión y no por su conocimiento, yo creo que hay una oportunidad de mejora marcada en ese tema para que las fiduciarias que presten buen servicio, la comisión no es un driver en el proyecto, es tan mínima que no afecta la viabilidad del proyecto. Y eso es un planteamiento que creo que todos nos debemos hacer para tener mejor servicio. Eso era brevemente el tema. Adri, de aquí para adelante somos tuyos. Se me perdió por allá. Señor. No sé si miramos preguntas, respuestas. Dime tú. En el icono de Q&A no hay preguntas formuladas ni en el chat. Ok. No sé si quieran alguna pregunta. Menos mal, no hay preguntas de política, así nos salvamos de ese tema. Nada, agradecerles. Varios nos han preguntado sobre las presentaciones. Están a disposición de ustedes. Aquí estamos para lo que necesiten. No se olviden, les va a llegar una encuesta para que por favor nos ayuden con la misma. Y nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos acaba de llegar una pregunta, perdón. Listo, dale. ¿Cómo ven el tema de los subsidios en el estrato no bis? No sé si es una pregunta económica o fiduciaria. Manejar subsidios desde el punto de vista fiduciaria y como estructura de liquidez y ese tema, perdóname la palabra, es un camello. Pero yo no sé a nivel de subsidios no bis, si me preguntan a mí, con lo mínimo que sé de economía yo no lo veo para absolutamente nada. Están los temas de Fresh que han ayudado muchísimo, pero no sé si Estefanía nos ayuda con algo. Sí, pues digamos que a mí me ha parecido muy positivo. En general, pues uno puede tener varios argumentos de por qué la vivienda no bis arrancó por primera vez ahorita,
y puede deberse un poco a los temas de los subsidios, pero también puede deberse un poco a pues simplemente la dinámica de recuperación económica en general, pero sí, pues sí creemos que han tenido un impacto positivo. En general, es la primera vez que vemos que vivienda no se dinamiza de esa manera. Muy bien, Adri, ¿algo más? Acá hay otra. No, señor, no han llegado más Yo preguntas. veo uno ahí, la dinámica de la región, Listo. Sí, acaba de especialmente. llegar. Listo. La La dinámica, dinámica. Dale, dale. la dinámica de la región, especialmente nuestros vecinos, ¿qué tanto será un freno para Colombia? Yo voy a contestar y después me ayudas. Nosotros tenemos un origen peruano. La corporación que es dueña de todo el grupo cotiza en Bolsa Nueva York. Antes de la pandemia y el nuevo presidente peruano, la acción costaba como, no tengo ni idea, como 180, llegó a costar 202 y no sé últimamente si está en 105 está en 110. Y eso no es solamente de Credit Corp, sino en general la capitalización bursátil de entidades financieras se ha caído drásticamente. Dos, con todo y eso, Credit Corp es en términos de capitalización bursátil más o menos 2.5 aval. O sea, es tal el tamaño de la corporación, su formalidad, el hecho que cotice en Bolsa de Nueva York hace 14 años, 24 años, perdón, hace que, pues, que tengamos una cosa muy diferente a los demás. Ahora bien, nuestros vecinos Venezuela, pues hemos vivido sin ella N años. Y si Venezuela se volviera democrática, sería buenísimo, sí, espectacular, espectacular, pero hemos vivido sin ella. Eso generaría ahí, Estefanía me corrige, una inflación del demonio, porque pues muchas cosas se irían allá. Ecuador, pues ahí va. Perú, pues va con todas esas consideraciones que dijo Daniel. Argentina con todos sus problemas y Chile, Brasil no lo cuento, y Chile bien dentro de un proceso político también complicado. Eso tiene un efecto en Colombia, en mi opinión, no, salvo el concepto político del movimiento de la izquierda que puede tener este país. La decisión del grupo ha sido invertir en Colombia, primero porque tiene una posición demasiado dominante en Perú, y dos, porque todos esos países que acabo de analizar no, o son muy caros o no son sujetos de inversión según el grupo, y por eso la decisión se compró Ultraserfinco, que se fusionó con la comisionista. Dos, se compró un banco que se llama Bancompartir, que se fusionó, que se le cambió el nombre para un tema de Mi Banco, que es líder. Luego, independiente de nuestros vecinos para poder contestar, Colombia es muy fuerte y hay una decisión de inversión de un grupo como Credit Corp con ese tamaño de seguir invirtiendo en Colombia. Luego, eso es como quizás la respuesta, no sé, Estefanía, si me ayudes con algo más. Yo agregaría eso, que pues en un contexto, yo creo que hay muchos inversionistas que miran Latinoamérica y en general, entonces ser como la niña bonita de la cuadra a veces es bueno porque las inversiones pues llegan acá. Desde esa perspectiva positiva, hay una perspectiva que puede llegar a ser negativa y es cuando un inversionista no está decidido a invertir en Latinoamérica, sino que simplemente quiere algo global y emergente, y entonces hay algunas inversiones que pueden pasar de Latinoamérica hacia Asia. Pero yo creo que el primer efecto es mayor. Yo creo que hay inversionistas que están fijados en Latinoamérica y dejan de invertir en otros países para invertir en Colombia. Sí, somos la niña bonita de la región. Con todo el riesgo político que en mi opinión particular, al final del día este país es muy fuerte, pero bueno, toca hacerlo bien. Mi otra pregunta es, ¿creen ustedes que el tema del alza de precios en los materiales de construcción frenará el buen desempeño de las ventas en BCB? Ya se habla de proyectos que no iniciarían construcción, pues ya no sean cierres financieros por esta causa. Se ha hablado con Camacoli en el gremio. Sí, no somos parte de los directorios de Camacol, pero evidentemente sí, y parte de las noticias que salieron ayer o antes de ayer
es ese papel preponderante que tienen que dar los gremios en relación con las materias primas. Dos, las fiduciarias somos de alguna manera termómetros de la economía, y si uno ve muchos negocios, eso es bueno, porque hay negocios no solo inmobiliarios de todo tipo. Y en el sector construcción se han frenado proyectos, y eso es una ventaja de los fideicomisos, vendiendo fideicomisos como siempre, que en la medida que no se logran condiciones de inicio se abortan. Y la fiduciaria ha visto eso. Por el tema de materias primas, sí. Por el tema de cierre financiero, en la medida que el banco le apruebe o no un cupo de crédito, sí, quizás más lo segundo que lo primero. Pero lo segundo puede ser consecuencia de lo primero. Luego la respuesta es sí, ahí hay un freno. ¿Listo? Luego no puedo decir nada más que va a tener un efecto. Repito, no, por las entidades financieras que miran, entre otras cosas, ese problema de materias primas. ¿Okay? Estefanía Aquí llegó, no, súper de acuerdo, pues ese es un riesgo. Yo agregaría como, pues, que puede llegar a ser un tema temporal, de que genere demoras en los proyectos y que de pronto más adelante arrancan, pero pues sí, de acuerdo en que es un riesgo. Estefanía, te toca a ti, gracias a Dios. Actualmente el sector constructor se está incrementando la participación de fondos de capital privado, inclusive hace poco Camacol dio una conferencia sobre acercamientos a este tipo de apalancamiento. Referente a este tema, ¿cuál es la posición de Credit Corp y oportunidades de acercamientos a estos inversionistas a través de Credit Corp? ¿Te la contesto yo? Sí, por favor. Los fondos se han vuelto de alguna manera fondeadores, muy rara vez se han vuelto fondeadores de vivienda. Uno ve que hay unos, en la medida que hay dificultades, llegan los fondos y entran como una alternativa, perdón la palabra, porque se aprovechan de la dificultad, ¿sí? de la frase. Y parte de los productos que mostramos como algunas novedades es que hay estructuras de escrituración a un fideicomiso donde se ceden los derechos fiduciarios del desarrollador inmobiliario a un fondo o a inversionistas que están aglutinados en otro fideicomiso. Haya habido creatividad. Ahora bien, Credit Corp tiene en Colombia y en Chile y en Perú fondos inmobiliarios muy grandes. Y el fondo inmobiliario colombiano tiene cerca de 2 billones de pesos de tamaño. Pero se dedica a temas de comercio, oficinas, alguna vez se metió en vivienda y no le fue bien. Pero yo digo que es como, con todo el respeto, como Laura Acuña, porque Laura Acuña puede tener siempre tendientes, de pronto vio a 20, de pronto analiza 10, pero solo escoge uno. El fondo es súper exigente, pero ha hecho varias inversiones supremamente importantes, pero es muy exquisito en mirar eso. Luego yo siempre le digo a los clientes, si usted le va a presentar algo al fondo inmobiliario, tiene que tener tamaño, tiene que tener temas de arriendo en la medida muy amarrados, puede generar una aproximación inadecuada. Eso no es un no, pero y muchos desarrolladores me dicen, Ernesto, ayúdeme con una cita ya, yo con mucho gusto lo hago. Les digo, mándenme una presentación de lo que quiere para que el fondo la mire antes para no generar un entorno adecuado. Luego contesto, sí, pero bajo consideraciones muy importantes. Las últimas inversiones de Inmoval son de tamaños superiores a 200, 170 creo que fue la última. Luego, con esa consideración, sí. El resto de fondos inmobiliarios yo creo que tienen la misma respuesta. No sé si hay más preguntas. Adri, no veo. Hay una para Estefanía en Q&A. Teniendo en cuenta los precios en aumento de los materiales de construcción, ¿qué consejo le daría usted a los proyectos que se encuentren en etapa de perfectibilidad? Yo creo que es bueno tratar de analizar el proyecto desde una perspectiva en que los precios, digamos, siguen algo altos. Y tratar de estructurarlo de esa manera
pero también una vez más reiterando que en el caso de aceros en particular y metales sí esperamos cierta normalización en los precios. Pero en todo caso tener análisis de escenarios ácidos para nuevos proyectos. Válido. Y uno ve, y entonces piden un aplazamiento para que las condiciones de inicio que se vencían hoy se venzan en 6 meses, 1 año. Para ver si vía precio se logra. Y se hace un otro sí o se hace una comunicación con los compradores. Pero si no hay margen, pues... Exactamente. Si ahí pues aborte en la medida que pueda abortar. Porque no creo que disminuyan, de pronto sí. Pero de pronto se quedan ahí, luego el margen se puede haber, y especialmente en temas de BIS que ustedes conocen mucho más que nosotros. ¿Más preguntas por ahí? Hay una más. ¿Qué consideras tú por normalización de precios? ¿Se mantienen estables o regresan a valores aceptables? Según la gráfica que les mostré, nosotros esperamos niveles de precios de finales de 2020. Perdón, sí, de finales de 2020. Por aquí tengo la gráfica. Esta fue como el pronóstico que encontramos. Aquí sí tengo que decir que nosotros no hacemos pronósticos específicos de precios de acero, pero según la casa que encontramos son hacia 2023 se esperan niveles, o sea, se espera que el nivel de precios del tercer trimestre de 2023 sea parecido al del tercer trimestre del 2020. O sea, es una normalización, pero pues, tomará un tiempo. Ahora sí creo que no tenemos más preguntas. Pues nuevamente muchísimas gracias a todos. Esta es su casa y nada, y cuídense mucho, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.